Señor, que mi confianza esté siempre en ti y no en mis fuerzas. Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Espero que se encuentren todos muy bien, disfrutando de salud, bienestar, paz, tranquilidad y sobre todo de mucho amor. Entonces, el día de hoy, pues el video es para continuar con el capítulo 20 con el capítulo 22 del libro del profeta Isaías. Quiero recordarles, el próximo video pues sería el capítulo 23. Entonces yo les aconsejaría que se leyeran bien ese capítulo 23 para que cuando llegue mi explicación pues que quede más claro, porque yo simplemente hago un resumen, doy una breve explicación de lo que es el video, para no perdón, de lo que es el capítulo, para no tener que leerlos a ustedes, lo cual no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, el día de hoy explicaré acerca del capítulo 22 de Isaías. Isaías se enmarca dentro de las profecías contra las naciones. En este caso, el oráculo está dirigido a Jerusalén, llamada simbólicamente Valle de la Visión. El profeta denuncia la falta de fe del pueblo y de sus dirigentes que confían más en sus propias estrategias militares y en alianzas políticas que en Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a ver, tratar de explicar. Del versículo 1 al 14, el oráculo contra Jerusalén. Jerusalén, el valle de la visión, está llena de júbilo y de fiestas, pero Isaías ve en visión la destrucción que se avecina. El pueblo confía en armas, murallas y almacenes de agua, pero no confía en Dios. En su versículo 11 dice, pero no miraste al que lo hizo, o sea, Dios, ¿verdad? Se anuncia un castigo porque cuando Dios llamaba al arrepentimiento, el pueblo prefería banquetes y fiestas. El versículo 13 dice literal, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es el mensaje de católico en este caso? Dios no rechaza las medidas humanas, pero denuncia la autosuficiencia y la falta de confianza en él, cosa que en este momento está sucediendo a nivel mundial. El pecado del pueblo fue olvidar al Señor en medio del peligro, y ténganlo por seguro, Dios castiga eso, ¿sí? Desde el profeta Isaías se está hablando sobre todo esto. Entonces, el versículo 15 al 25, el caso de Sodna y Eliacín. Aquí Isaías denuncia a Sodna, un funcionario corrupto, orgulloso y preocupado solo por su propio prestigio. Tan es así que mandó a hacerse una tumba monumental, ¿no? Dios anuncia que lo destituirá y pondrá en su lugar a Eliacín, un servidor fiel. Escuchen bien, Eliacín, un servidor fiel. A Eliacín se le entrega la llave de la casa de David. Versículo 22 dice, pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Entonces, según la Iglesia Católica, y todos lo sabemos los católicos, este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Es muy importante para los católicos, porque anticipa el poder de las llaves que Cristo entregará a Pedro. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Entonces, Eliacín, mire, del Antiguo Testamento, Eliacín es figura del mayordomo fiel, imagen del verdadero siervo de Dios y prefigura el papel del Papa como sucesor de Pedro en la iglesia. ¿Captan? La idea de Sodna muestra que Dios derriba a los soberbios y pone en alto a los humildes que le sirven con fidelidad. Se espera entonces que el sucesor de Pedro sea una persona que ha sido fiel a Dios. Cosa, ya sabemos que muchas veces no ha pasado eso, ¿verdad? Pero esa es la idea de la sucesión de Pedro. Entonces, en resumen, si vamos a la parte primera, versículo 1 al 14, Dios reprocha a Jerusalén porque en vez de convertirse se entrega a la autosuficiencia y a la diversión. Nos recuerda que la verdadera seguridad viene de Dios, no de los cálculos humanos.
Y en la parte segunda, que son versículos 15 al 25, el contraste entre Sodna, orgullo y corrupción, y Eliacín, la fidelidad y servicio, anuncia que Dios da la autoridad verdadera a quien sabe ser servidor. Para la iglesia, esto prefigura el poder de las llaves confiada a Pedro y a su sucesión en el papado. Mire que ya lo de la sucesión, lo de lo que se llama la entrega de las llaves a Pedro, pues viene ya desde el Antiguo Entonces, Testamento, cuando simplemente espere fue mi próximo entregado video. por ser fiel, fue entregada, Recuerden suscribirse, dedito fue arriba, muy entregado el importante, poder dedito arriba. en ese momento Les deseo a un feliz Eliacín, día, una ¿verdad? feliz Por su tarde o una fidelidad. feliz Una noche llave y de que Dios entrega y la simbólica, Santísima Virgen me los bendiga. simplemente una autoridad otorgada por la fidelidad que él tenía hacia Dios, ¿verdad? Entonces, en la tradición católica, Isaías 22 es visto tanto como un llamado a la conversión y confianza en Dios, como un anuncio profético del primado de Pedro, lo repito, ¿sí? Entonces, rapidito, resumen, Jerusalén, llamada Valle de la Visión, es reprendida porque confía más en sus murallas, armas y banquetes que en Dios. El pueblo, en vez de arrepentirse, dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Isaías anuncia que Dios destituirá al orgulloso Sobná y pondrá en su lugar a Eliasib, el siervo fiel. A Eliasib se le da la llave de David, símbolo de autoridad, que en la iglesia se entiende como anuncio del poder de las llaves que Cristo dio a Pedro. En el Antiguo Testamento, Dios dio la llave de la casa de David a Eliasín. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús se la da a Pedro. Mire qué información tan importante, ¿verdad? Entonces, Dios rechaza la autosuficiencia y el orgullo, pero bendice la fidelidad y la confianza en Él. La autoridad verdadera es servicio y en la iglesia se cumple en Pedro y sus sucesores, ¿correcto? Entonces, o sea, en el, en el título, el título de este video, pues precisamente es acerca de la profecía de la entrega de las llaves, ¿verdad? Entiendan eso, ¿sí? O sea, no, observen eso. Entonces, si podemos relacionar este capítulo 22 con algunos otros capítulos dentro de la Biblia para que vean la relación que existe entre Isaías 22 y otros capítulos de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los textos que reflejan la confianza en Dios, la falta de confianza en Dios. Tenemos Jeremías del capítulo 7, versículo 1 a 11. El pueblo confía en el templo como amuleto, pero no en el Señor. En Amos capítulo 6, versículo 1 al 7, denuncia la falta de seguridad de los que viven en lujos y no se convierten. En Oseas capítulo 10, versículo 13, dice literal, confiaste en tu poder y en la multitud de tus valientes y por eso vendrá el castigo. En Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, parábola del rico insensato que se confía en sus bienes y no en Dios, ¿correcto? Ahora bien, sobre la soberbia y la caída de los poderosos, como Sotna, ¿sí? Vemos en Isaías también, capítulo 14, versículo 12 al 15, la caída de Lucero por su orgullo. Ya saben quién es Lucero, ¿verdad? Ahora, en Daniel capítulo 4, el versículo 28 al 32, Nabucodonosor es humillado por enorgullecerse de su poder. En Proverbios capítulo 16 y versículo 18, la soberbia precede a la ruina. En Lucas capítulo 1, versículos 51 a 52, es el magnífico, dice literal, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, ¿correcto? Ahora, sobre la llave de David y la autoridad fiel, ¿sí? O sea, Eliasín. En el Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Cristo mismo es presentado como el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. De ahí que por eso Jesús mismo en persona, él otorgó las llaves a Pedro.
Entonces, en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, Jesús da a Pedro las llaves del reino de los cielos, cumpliendo la figura de Eliasín. Qué interesante información, ¿verdad? Entonces, profetas como Jeremías, Amos y Oseas muestran el mismo reproche que Isaías 22, confiar en medios humanos en vez de Dios. Sabiduría y relatos históricos como Proverbios y Daniel reflejan la caída de los soberbios como Sodna. En el Nuevo Testamento, Mateo 16 y Apocalipsis 3 retoman la imagen de la llave de Eliasín aplicada plenamente a Cristo y a Pedro. De ahí el título de mi video, ¿correcto? Entonces, como pueden ver, me encantó por eso para serle franca, yo no sabía esa información que les acabo de dar, ¿cierto? De dónde provenía, cuál es el origen de la entrega de las llaves, cuál fue el origen de la entrega de las llaves a Pedro, ¿verdad? Mire que aquí lo estamos observando, ¿cierto? Entonces, una pequeña oración. Señor, derriba mi orgullo y abre con tu llave la puerta de mi corazón para que viva solo en tu fidelidad. Que no se nos olvide esa oración, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado el video. Fue bastante corto. Esperen mi próximo video. Ya saben que simplemente lean el capítulo 23 para recibir después la explicación. Lo mejor que yo puedo hacer para explicar cada capítulo de Isaías, ¿verdad? Entonces, pero recuerden, es muy importante que se suscriban para recibir mis notificaciones. Dedito arriba para que la plataforma divulgue más los videos y por supuesto compartirlo. De todas formas, los invito a que sigan mis videos cortos porque son muy interesantes, porque llevo en pocas palabras todo el mensaje de Jesús y todo lo referente a la palabra de Dios en cortos mensajes muy comprensibles para sus hijos y nietos, ¿correcto? Entonces, les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios y la Santísima Virgen me los proteja.